Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Los saludamos en la dirección de la emisora, en los controles la tarde de hoy, Miguel de Oliveira. Quien habla para ustedes, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, iniciamos nuestro programa de la tarde de hoy haciendo publicidad y hablando del equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores es ese entramado que los forma, que los guía, que los asesora, que les da las herramientas necesarias para conocer lo que pasa en el mundo. Y eso, ¿cómo se adquiere? Bien sea con una asesoría pormenorizada, directa, con un equipo que se encarga con ustedes de preparar una entrevista, la defensa de una propuesta laboral, un asunto migratorio, y también a través de los cursos en distinta modalidad que ustedes pueden hacer a su ritmo, siempre con los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el aval del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Cuando termine el curso tendrá unas herramientas apropiadas para entender toda la realidad, poder desenvolverse de la mejor manera, y contará también con un certificado avalado por la UCB, la Universidad Central de Venezuela, a través del CEP de Fases, Policreativa Consultores, haciendo de la comunicación, del análisis, de la formación, herramientas, instrumentos adecuados para poder conocer la realidad y aprovechar todos los beneficios que pueden obtenerse de ella. Policreativa Consultores. Bueno, empezamos. Acuérdense, instrucciones, recomendaciones, que nos sigan a través de las distintas redes y plataformas. Estamos saliendo por la página web de la emisora, por las distintas aplicaciones, también a través del canal YouTube de MDO Radio Podcast. Recomendación ideal, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y les avisará en cuanto estemos en vivo, como en este momento. Ustedes nos acompañarán allí, entonces estuviesen con nosotros en el estudio. Y además salimos a través de la cuenta Instagram de MDO Radio, @MDORadioNet, y por mi cuenta Instagram particular, @LuisDaniel2501. Y es que también puedan encontrar después el video en la cuenta Instagram de Policreativa Consultores, más mecanismos y vías para comunicarnos, y consigan también la grabación en mi canal de Telegram y en mi canal de YouTube, @LuisDanielAlvarezV Radio. Estamos saliendo por las tres plataformas. Tarde lluviosa nuevamente en Caracas, pero con bastante para analizar y comprender. Bueno, vamos entonces a iniciar. Saludamos a Jorge Leonardo, que nos acompaña además aquí en los estudios. Está con nosotros aquí en los estudios de MDO Radio, acompañándonos la tarde de hoy. Bueno, podemos entonces entrar en materia. Varios temas. Hoy vamos a irnos. El programa anterior lo dedicamos a la realidad americana. Hablamos, recuerden, de Argentina, conversamos sobre Chile, hablamos de Brasil y terminamos el programa en México. Esta vez nos vamos lejos. Vamos a estar en Europa. Vamos a empezar por España. Vamos después a estar en Francia. Dedicaremos además, hablaremos un poco de la realidad de la visita de Donald Trump por Gran Bretaña, y finalmente sí regresamos a territorio americano para conversar sobre la crisis en Ecuador. Se le complica el gobierno al presidente Daniel Noboa, se le enreda el panorama y podríamos incluso vislumbrar que puede salir, dada la idiosincrasia de la política ecuatoriana y la manera en que maneja el señor Noboa el poder, podríamos aventurarnos a decir que a lo mejor una salida del gobierno no es descabellada y puede terminar ocurriendo. Si llega a ser así, no nos vayamos a sorprender. Nos dice la señora Yolanda: saludos desde una lluviosa tarde bogotana. Bueno, y podemos decirle una lluviosa tarde bogotana muy parecida a la lluviosa y fría tarde caraqueña del día de hoy. Se está haciendo costumbre que en Caracas en las tardes llueva y haga frío. Bueno, nos vamos a España. En España no hace frío, al menos políticamente. La situación se enciende de una manera bastante marcada. Y todo producto de un agente causal. ¿Qué es un agente causal en términos de redes sociales? Es ese elemento que aparece, ese insumo que hace que unas variables terminen desarrollándose y se produzca un determinado resultado. Ustedes notan, por ejemplo, uno pone a veces en los cursos el ejemplo. Tenemos una bolsa o una
caneca de basura. Saludos a la señora Cecilia que se suma por acá también. Tenemos una caneca llena de basura, puede tener querosén, puede tener gasolina, puede tener hojas secas, paja. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué quiere decir? ¿Qué pasa allí? La gente dice, evidentemente un incendio. No, lo que hay es un recipiente maloliente y peligrosísimo. Pero para que haya una reacción, tiene que haber una chispa. Y eso es lo que viene ocurriendo en España. El domingo, una cantidad de variables que están allí recibieron la chispa que faltaba y se provocó un incendio que uno no sabe hasta dónde pueda frenarse. ¿Cuál fue el elemento? El elemento fue la Vuelta Ciclística a España. Una actividad deportiva que hace que confluyan una serie de elementos y se produzcan entonces reacciones internacionales, respuestas de tipo político y elementos sociales que ameritan al menos una revisión muy cuidadosa. Terminaba la Vuelta Ciclística, terminaba en Madrid y no pudo concluir. Hubo una manifestación, personas salieron a impedir que se diera la vuelta por la presencia de un equipo de Israel. Las personas dijeron que no era posible, los manifestantes adujeron que no era posible que existiera un equipo de ciclistas que estuviese o obtuviese su origen en Israel y salieron a impedir. Y las imágenes son bochornosas, volaron los separadores, la gente saltó al lugar en el que estaba, la policía arremetió, algunos dicen que con una dureza que no se tenía, y eso provocó entonces que se suspendiera la última etapa, que se suspendiera la premiación y que se enardeciera el clima político español. Todo ello se ve impulsado o se ve incluso recalcado por algunas declaraciones. Una de ellas, las del presidente de gobierno Pedro Sánchez, que en un acto en Málaga señaló que a él le parecía de una gran valentía la actitud que habían tomado los españoles que habían salido a manifestar, porque en el fondo lo que viene ocurriendo con Gaza y con los palestinos es deplorable y que hay que buscar entonces una reacción, una respuesta para que el mundo entienda que en Gaza se está cometiendo un genocidio. Paréntesis con algo porque evidentemente vamos a analizarlo, pero allí hay una generalización de cuidado. O sea, hay que ver si uno debe o no aplaudir la reacción de unas personas que interrumpen una actividad permisada y que tenía que quedarse por la presencia de unos atletas cuyo compromiso es participar en una vuelta con la franela de un equipo. Pero adicionalmente hay reacciones. Por un lado, Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, el aspirante a la conducción del partido, porque eso puede representarle la pérdida del poder hasta cierto punto y de la influencia, sale a decir que ella tomará acciones legales contra Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez es el culpable de que Madrid haya perdido en términos financieros, en términos de prestigio, porque no terminan de entender que la defensa que se viene haciendo de un Estado palestino es defender a Hamás. Se equivoca Isabel Díaz Ayuso, no es defender a Hamás. Hamás es un grupúsculo, así mismo, en este sentido, un grupo muy pequeño, minoritario, que aterroriza a la gente en Gaza. La mayoría de palestinos, la enorme mayoría de palestinos, es gente como nosotros que quiere la paz en el Medio Oriente, quiere la libertad, quiere vivir bien, quiere salir a las calles sin la zozobra de que grupos terroristas salgan y los criminalicen. Entonces, cometen un error los que dicen que reconocer a un Estado palestino es reconocer el terrorismo. No, señor. Al contrario, reconocer un Estado palestino es cumplir con un mandato de las Naciones Unidas y además de eso es darle la posibilidad a los palestinos de tener un gobierno fuerte que se compromete internacionalmente y que pueda negociar. Entonces entrampan el discurso de esta manera y se desmorona la convivencia en España producto de unas lecturas totalmente sesgadas. Yo creo que se equivoca Pedro Sánchez al asumir como una posición militante para contentar a las gradas, es decir, que le parece una gran actitud la que tomaron los manifestantes, y se equivoca Díaz Ayuso poniéndose irracionalmente en la acera del frente diciendo que a el terrorismo de Hamás. Una manera además muy torpe y muy limitada de poder entender la realidad. Así que la vuelta a España lo que marca es el comportamiento de un conjunto de elementos que están allí y que hacen que no exista posibilidad, uno diría real, o al menos
puntual de poder entender que hay que alcanzar algunos acuerdos. Este tema palestino da de qué hablar no solo en la realidad española, es tema de debate en Alemania, es tema de debate en Gran Bretaña con la visita de Donald Trump. Es asunto también que se está discutiendo en Francia, donde Macron ha tomado una posición, uno diría beligerante incluso, y muy fuerte respecto a una militancia en la existencia a favor de un Estado palestino. Pero entonces convertirlo de esta manera en un tema panfletario le hace un gran daño a lo que se quiere, que es un tema de justicia, de equidad y de cumplimiento del derecho internacional. Y por supuesto, una cosa, yo defiendo la existencia del Estado de Israel, creo que el Estado de Israel tiene pleno derecho a existir, eso es indudable. Lo que hace mal es el gobierno de Netanyahu, y cuidado con la generalización. Criticar a Netanyahu, como lo hacemos, además con elementos que consideramos sustanciales, no es criticar a Israel. Pero bueno, una vuelta ciclística que dio de qué hablar no por el pedaleo y los colores de las camisas, sino por lo que produjo. Entonces, ya que hablamos de bicicleta, creo que nada mejor que escuchar a Shakira y a Carlos Vives con la bicicleta. Y en bicicleta después nos vamos a Francia, donde también hay una situación bastante delicada. Ya venimos aquí a lo que pasa en el mundo por NTV Radio Podcast. La bicicleta, Carlos Vives y Shakira. Bicicleta creó polémica en la Vuelta a España. Pero nosotros en bicicleta cruzamos a Francia. En Francia hay complejidades también en las últimas horas. La situación que se viene dando respecto al repudio a las políticas sociales y financieras del gobierno del presidente Macron. Uno dice, Macron ha logrado algo que se creía impensable, que no había manera de que alguien jugase con este escenario, y en definitiva se concretó. Y es que unió a los sectores de la llamada derecha francesa, de la gente que está en la esfera de la señora Le Pen, con los actores de la izquierda francesa en su distinta modalidad. En el de la izquierda radical, la Francia insumisa, la gente que está en el Partido Comunista, con los sectores socialdemócratas e incluso con actores dentro de la misma idiosincrasia de Macron que no encuentran respuestas de ningún tipo en la actitud que tiene el gobierno. Entonces, manifestaciones bastante fuertes que se han venido dando. Por un lado, calculan los grandes sindicatos, las federaciones sindicales francesas, hablan de una asistencia de cerca de 1 millón de personas manifestando. Han dicho cifras oficiales que se trata de 500.000. A mí, independientemente las dos cifras en las que se quiera asumir, podremos jugar con un promedio, me parece un llamado de atención que además también representa un polvorín. Denuncian actores sociales que las manifestaciones fueron reprimidas con mucha dureza en algunas regiones, que el gobierno de Macron no le queda otro recurso sino tratar de reprimir. Ahora, lo que ya es una realidad, que es la ruptura de esa convivencia que se viene dando, nosotros decimos que gran parte de este escenario, la culpa la tiene el presidente Emmanuel Macron, como vamos a decir dentro de algún momento, pero el gran inconveniente es que se pierde el centro político, se pierde la referencia para tratar de establecer mecanismos de acción, y entonces empezarán a buscar reivindicaciones panfletarias, exageradas, y eso le dará al sector de la señora Le Pen una enorme posibilidad, porque Le Pen plantea en qué se parece Le Pen y la izquierda, que ambos están pidiendo la salida del presidente Macron, que tiene que haber cambios fuertes en la política francesa y que esos cambios se concretan, se consiguen, se consolidan cuando salga Emmanuel Macron. ¿Por qué Macron toma esta actitud? Macron no tiene futuro político, no le interesa guardar las formas, no lo hizo en el primer gobierno. Esta posición que ha tenido en materia de seguridad social, el mismo reconocimiento que viene dando, lo que decíamos en el tema anterior, a la causa palestina, a la existencia de un Estado palestino, a lo mejor no lo planteaba de manera ferviente y fehaciente en el primer mandato porque iba a generar ruido en algún sector francés. Pero ya no hay castigo posible. El castigo es que salga del poder el partido de Macron, y yo creo que eso es una realidad. Macron no tiene la posibilidad de otro mandato ahorita, entonces no le interesa ya. No hay que cuidar las formas, no hay que actuar con mano izquierda, no hay que ser cortés en algunas posturas, y
arranca Macron con unas medidas muy duras en el ámbito de la seguridad social, en el sistema de pensiones, en el tema migratorio y, en este caso, con el tema de Palestina. Pero aunado a ello es el manejo que ha hecho Macron de la política. Macron se vio acorralado políticamente en algún momento cuando las elecciones al Europarlamento dejaron muy bien parada a la opción de la señora Le Pen. Entonces, ¿qué hizo Macron? Convocó a elecciones adelantadas. Trató de alguna manera de jugar a ver qué resultado podía haber. Y algunos dijeron, pero esto es inaudito, es una locura del presidente Macron pedir adelanto de elecciones cuando tiene todo para perder. Y allí jugó entonces con el recurso de la unidad y el temor. Frente a Le Pen, unidad. Entonces allí se unió el grupo de Macron, se unieron los republicanos, se unió el nuevo Frente Popular, que es la reminiscencia, el recuerdo de aquel Frente Popular que en los años 30 del siglo XX con Blum se enfrentó al fascismo. Entonces traen eso y logra unos acuerdos para la segunda vuelta parlamentaria, unirse al mejor posicionado. Y de esa forma vencieron a la mayoría que había quedado en primer lugar, que era la del sector de Le Pen. Negociación, porque ha debido decir el señor Mélenchon no, pero busquemos a un socialdemócrata, alguien del Partido Socialista Francés que pueda llegar. Y entonces se termina generando, se termina dando un escenario donde Macron prefirió a alguien de su partido, de su entorno, y eso quedó enemistado con gran parte de la política francesa. Y que se complicó Macron por soberbia, por torpeza, porque no le importa su propio gobierno y su propia administración. Bueno, habla de Donald Trump, ya venimos. Bueno, Carla Bruni, el amor. Regresamos y hacemos publicidad y hablamos del equipo de Policreativa Consultores, ese conglomerado profesional que los forma, los guía, los acompaña, los asesora, da ideas. Consulte las redes sociales de Policreativa Consultores. Ahí hay una cantidad de temas que hemos venido analizando, que incluso algunos de ellos ustedes nos han pedido que los profundicemos aquí en lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast. Pero además, la oferta de cursos, las asesorías pormenorizadas, los elementos. Nos han pedido cursos que los hemos construido a petición de ustedes. Un curso de análisis internacional, por ejemplo, que está allí esperando que ustedes nos digan en qué modalidad quieren hacerlo para que se sumen. Policreativa Consultores, formando, asesorando, acompañando y dándoles las herramientas para entender lo que pasa en el mundo y obtener los beneficios que usted requiera con los mejores profesores, el perfil curricular adecuado y el respaldo de la Universidad Central de Venezuela a través del CEP de Fases, Policreativa Consultores. Bueno, continuamos. Recuerden, estamos transmitiendo desde diversas plataformas esta modalidad rueda de prensa que tenemos todos los martes y jueves aquí en Lo que pasa en el mundo y que tienen además los programas de NDO Radio. ¿Cómo? Porque salimos a través de la página web, de las aplicaciones, del canal YouTube de la emisora y de las cuentas de Instagram, @NDO Radionet, @LuisDaniel2501. Todas esas opciones para que ustedes en forma directa nos estén acompañando aquí en el estudio. Bueno, nos vamos entonces a la gira de Donald Trump. Trump es noticia prácticamente a diario. Después, además de ese periodo, hemos visto un Trump muy activo después de esa forma, el haber estado perdido o olvidado durante algunas semanas, donde se llegó a especular que Trump había fallecido. Y que Trump después dijo que no, que él se encontraba bien. Aunado a ello, una situación de salud, que si unas manchas en las manos, un problema en las piernas. Pero Trump se ha recuperado, al menos ya está otra vez mediáticamente en la palestra, en primer plano, y lo hace de una manera bastante acelerada. Y ahorita ha dado de qué hablar porque junto a la primera dama de los Estados Unidos de América hay una visita de Estado al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Un encuentro que tiene mucho de simbólico, que tiene elementos también de política contemporánea y que dejan a un Trump marcando diferencias sobre ciertos aspectos. Bueno, una parte protocolar, recibido por todo lo alto por el rey Carlos III, en visitas, incluso ceremonias en homenaje a la reina Isabel II, además de eso, encuentros de materia en forma histórica. Un Trump sorprendido porque le enseñaron ciertos insumos de la época de la independencia estadounidense y dijo que a él le parecía muy interesante y el rey también dijo, también me gusta mucho lo que tienen por acá. Un Trump que además fue invitado a ceremonias militares, ya había participado, esta vez no generó polémica
como aquella vez que desconoció el protocolo y dejó atrás a la reina Isabel II porque era Donald Trump. Aquí se comportó un poco más, de manera más adecuada, protocolar, con el ceremonial propio del momento, en la cena que le dieron, un gran banquete y un Trump incluso ataviado para la ocasión. Pero además de esa visita y de ese tema ceremonial, acuerdos importantes en materia de transferencia tecnológica, de inteligencia artificial, que van a dejar un beneficio bastante fuerte en materia económica. Pero algo relevante, que es donde creo que se centra la importancia de la visita: el posicionamiento estadounidense, además en una era en que Gran Bretaña pareciera hasta cierto punto, por la manera de actuar, arrepentida de haber salido de la Unión Europea, de ese Brexit. Siempre se ha contado de manera jocosa, pero es un tema que algunos dicen que en efecto ocurrió, como algunos de los que votaron favorablemente la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, en la tarde llamaban al colegio electoral o al órgano electoral y preguntaban si podían cambiar el voto porque habían entendido las repercusiones negativas que dejaba la situación, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit. Y afecta absolutamente en todo. Eso podremos dedicarle algún programa a un análisis riguroso, que no es solamente el tema de la integración política, de los asientos al Europarlamento, el tema del fútbol, cómo los jugadores ingleses dejan de tener un estatus de comunitarios para pasar a tener un trato particular como extranjeros. Y eso le afecta a los grandes equipos, sobre todo de la Liga Española y de algunas otras ligas que tienen a los futbolistas ingleses como parte, futbolistas del Reino Unido, como parte de sus plantillas. Pero en todo caso, esa visita de Trump también podría ser un guiño a la idea de que sí tiene que contar con Europa. Algunos dicen, cuidado, ¿no será que esto forma parte del guión de Trump de convertirse otra vez o de poner en primera plana la idea de que él puede ser ganador del Premio Nobel de la Paz? Y entonces para eso visita Europa, está en la gira, integra a Europa, finalmente hará lo que él quiere. Pero fíjense un detalle, el tema Putin. Le preguntan por la situación en Rusia y dice, Putin me tiene desilusionado, sigue generándose. No atacó a Putin como algunos esperaban que lo hiciera. Es más, yo no sé por qué esperaban eso, porque después que vimos en la reunión de Alaska que hubo una gran hermandad, como dos grandes amigos que se encuentran, bueno, allí no iba a atacarlo, pero sí manifestó que lo tiene desilusionado, que el proceder de Rusia respecto a ciertos acuerdos y a algunos elementos para tratar de conseguir una salida a la crisis con Ucrania, bueno, no se ha concretado. Y que él quiere buscar la paz con Ucrania, que él cree que hay que tratar de tender los puentes para que los actores conversen. Pero hubo también en la gira reunión con el primer ministro Steinmeier, con el líder laborista, y allí dijeron, nos unen muchas cosas, tenemos parámetros en concreto, nos parece que hay cercanía en ciertos temas, pero hay diferencias. Y una de ellas es el tema palestino. Trump manifestó que a él no le gusta la posición que tiene Steinmeier de que hay que reconocer, fíjense, Palestina otra vez en el discurso. Palestina, si dijimos, tema en España, tema en Portugal, tema en Alemania, ha sido análisis también en Francia con un Macron activo y en Gran Bretaña que dicen que hay que buscar el reconocimiento también a Palestina. Trump dijo, no me gusta, es un asunto que no me parece que sea prioritario. Preguntarle a la gente en Gaza si piensa lo mismo. A él no le parece que sea prioritario, pero que en todo caso, bueno, es un punto donde hay divergencias, que él sí estaría de acuerdo con que devolviesen a los secuestrados que tienen allí. Entonces, valiente el primer ministro Steinmeier, el líder laborista, que fue enfático en decir cuál es la posición que tiene su gobierno respecto a ello. En todo caso, parece que se va Trump de la gira en forma favorable. Un comentario incómodo de manera comparativa. Uno recuerda, por ejemplo, la gira del presidente Macron por el sudeste asiático buscando competirle a China y a los Estados Unidos. Y la gente dice, esa fue la gira donde la primera dama de Francia aparentemente abofeteó a Emmanuel Macron. Entonces, ¿por qué traemos otra vez ese comentario que se ha tornado hasta fastidioso en los medios de comunicación? Porque
se quedó en la forma. Cuando nos quedamos en la forma y no vamos al fondo de los acontecimientos, es que algo no está saliendo bien. Entonces es favorable hasta cierto punto que aquí haya habido respuestas en torno a discusiones de fondo. ¿Qué hacer con el tema de Rusia-Ucrania? ¿Qué hacer con la Unión Europea? ¿Cómo construye Estados Unidos una sociedad dura con Gran Bretaña? Recuperan, si se quiere, ese principio de alianza que normalmente los configuró, los consolidó, mostró un rostro favorable y tiene un interlocutor respecto a Europa, que no es un interlocutor formalmente de la Unión Europea, pero sí es un actor que le puede llegar a otras de las partes que forman y que están en Europa. Hemos visto al primer ministro Steinmeier reunido en Europa como si se tratase de un miembro más. Y ahí el primer ministro Steinmeier le dijo: usted aquí es bienvenido, y escuche cómo la gente lo aplaude detrás de estas ventanas. Puede hasta cierto punto estar notando Trump que hay un acercamiento y que hay una idea. Bueno, ya que estamos en Gran Bretaña, podemos escuchar a los Beatles con Submarino Amarillo, Yellow Submarine, y en ese submarino nos venimos a América, porque hay que hablar también de Ecuador. Ya venimos aquí, a lo que pasa en el mundo, por NDO Radio Podcast. Está el Yellow Submarine ahí, con los Beatles. Trump hizo una visita de Estado, es la visita que se viene dando, no ha sido una visita altisonante. Estamos con Miguel coordinando el tiempo. Nos venimos del submarino hablando de la visita de Trump para conversar sobre Ecuador. Ecuador, otro gobierno que se complica y se le enreda a un presidente o un jefe de Estado por la manera en que viene manejando todo. Eso vamos a conversar. Yellow Submarine con los Beatles. Nos venimos a Ecuador. Queda una vuelta larga para llegar allí, pero bueno, aprovechamos. Submarino amarillo con los Beatles. El submarino amarillo ahora hay que usarlo en las calles de Caracas, hay que usarlo en las calles de Bogotá con esta lluvia permanente que estamos teniendo. Bueno, en ese submarino nos vamos a Ecuador. Y a lo mejor, dada la situación, conviene quedarse en el submarino amarillo, no solo escuchando a los Beatles, sino protegidos porque se complica el escenario ecuatoriano. Y es otro ejemplo, otro caso, donde pareciera que la torpeza, la actitud de un gobierno y la manera de no leer adecuadamente la realidad va a terminar pasando factura. Decíamos al comienzo que no es descabellado pensar que la situación en Ecuador puede costarle el gobierno al presidente Noboa. Y es que comparemos. Hablábamos el programa anterior de Argentina. Hacíamos un análisis de la situación en Argentina. Conversábamos sobre el artículo que nos publicó esta semana el Cooperante. Y allí mencionábamos que el gran inconveniente del presidente Javier Milei de Argentina es que dejó de ser encantador para la mayoría de sectores que habían votado por él. Uno, evidentemente, y trata de alguna forma, nos dicen, estamos saliendo a través del canal YouTube, sí. También ya hemos retomado el Instagram nuestro, el Instagram de NDO Radio, creo, nos dicen también que ahí detuvo, pero sí estamos saliendo a través del canal YouTube. Insisto, detalles de los programas en vivo. Saludos al decano Guillermo Tela Veledo, que se suma también al programa. Esta segunda parte, vamos a decir, en materia de redes. Ya estamos también a través de la cuenta Instagram de @NDO Radio, @NDO Radio.net. Saludos a Ingrid Natalie Colmenares, que está también por acá. Entonces les decía que Milei, mencionábamos, dejó de ser atractiva esa idea de las chaquetas oscuras, el cabello desordenado, la estrella de rock. Ya no convence, y lo mismo puede estarle ocurriendo al personaje que hablamos ahorita, Daniel Noboa. Daniel Noboa llega a la primera magistratura ecuatoriana por no hablar. Y bueno, ¿cómo que por no hablar? No hablaba, sí, porque en uno de los debates donde Noboa era un aspirante más en la primera magistratura, empezaron a desgastarse. Estamos hablando del debate en el que iba a escogerse, o el debate del proceso en el que iba a seleccionarse
al abanderado o al presidente que tenía que concluir el mandato del presidente Guillermo Lasso. Allí entonces empezó una lucha, polémicas, ataques, y no cayó en ello Daniel Noboa. Algunos dicen, bueno, Noboa, el profesor Abeledo nos dice el diente roto, exactamente, creo que el decano Abeledo ha dado la explicación, esa es la metáfora, el diente roto. Pedro Emilio Coll, además fascinante, esa es la imagen. Entonces terminó Daniel Noboa siendo el hombre interesante, no habló porque calculaba el momento, porque no quería entrar en la discusión, porque minimizaba el impacto que había. Claro, no habló porque no tenía nada que decir, nunca lo sabremos. Y eso lleva a Daniel Noboa a la segunda vuelta, donde ganaría. ¿Cuál era el interés de los abanderados políticos en Ecuador? Pasar a la segunda vuelta, porque se sabía que el correísmo ganaría la primera vuelta. Y entonces después todos contra Correa podían ayudar a que no ganara el candidato o la candidata de el partido de Correa, Revolución Ciudadana. Saludos a Ingrid Natalie Colmenares, que nos dice, hola profe, un saludo, se le quiere y admira mucho. Un abrazo a Ingrid Natalie Colmenares, que está en Canarias, de hecho a veces nos manda información desde allá. Saludos a la zona Liliana, que se suma también por acá. Ahora Cecilia nos dice que el Instagram dejó de transmitir, pero ya estamos allí, ya estamos saliendo tanto por el Instagram particular como por el Instagram de NDO Radio. Estamos transmitiendo y por el canal YouTube, que no hemos dejado de transmitir. Entonces, Noboa gana ese gobierno, logra además convertirse en presidente por lo que restaba de mandato del presidente Lasso. Posteriormente hay disputas a lo interno, controversias, su pelea y su actitud de una controversia estéril con la vicepresidenta Abad, problemas hasta judiciales, y se presenta Noboa, quien no se apartó del cargo, menos no lo hizo cuando le correspondía hacerlo, argumentando que él no iba a la reelección, sino que ahora sí iba a su periodo. Y logró Daniel Noboa ganar nuevamente en las elecciones, derrotando a Luisa González en una polémica contienda que polarizó completamente al Ecuador, desdibujando al resto de candidatos. Isa fue el tercero con una votación del 5% en primera vuelta. De resto, no había mucho para buscar y no había mucho para encontrar dentro de la contienda. Pero entonces se acaba ese encanto y está Ecuador en estos momentos con movilizaciones sociales acentuadas, producto de una serie de medidas económicas. El retiro del subsidio del diésel. Noboa argumenta, yo diría que de una forma muy equivocada o bastante errada desde el punto de vista de la comunicación política, que es que los gobiernos anteriores no hicieron lo necesario para dictar las medidas. A la gente no le importa lo que hizo o dejaron de hacer los gobiernos anteriores, no le importa Lenín Moreno, no le importa Lasso, quien también salió salpicado por la declaración de Noboa, le importa que en estos momentos se mantiene la violencia política, la vida sigue en una situación de crecimiento en materia económica, el costo de la vida, queremos decir, y además de eso, esta situación que se da con el combustible. Entonces el gobierno ha decretado estado de excepción en algunas regiones del país, las manifestaciones son fuertes, sigue además de eso una pugna interna que puede eventualmente costarle el gobierno al presidente Noboa, porque ha ocurrido en otros momentos en la política ecuatoriana. Ya le han permitido a Noboa un margen de maniobra que ha generado ruido. El tema de la embajada mexicana con la llegada, o mejor dicho, el ingreso polémico y controversial de unas tropas policiales y militares para retirar al ex vicepresidente Jorge Glass, que había entrado como huésped y a quien después el gobierno de México le otorgó el estatus de asilado. Allí entró la policía, entraron las fuerzas de seguridad ecuatorianas, retiraron a Glass y lo encarcelaron en lo que ha sido un gran escándalo y que lo hemos debatido incluso aquí en el programa, que eso, el debate no es si a uno le gusta o no la manera en que sigue el gobierno en ese momento de López Obrador, hoy de Claudia Sheinbaum en el marco de la llamada Cuarta Transformación, sino es un tema de derecho internacional y de cuidado con lo que hay que llevar. México dice, y es un elemento que hay que considerar,
que la situación del asilo la tipifica el país que lo está otorgando. Y para México, el señor Jorge Glass era un perseguido político del Estado ecuatoriano. Evidentemente para Ecuador no lo era un delincuente común y una persona que estaba siendo juzgada y que tenía además un régimen de proceso de condena por una serie de aspectos relacionados a un manejo poco transparente de recursos cuando le tocó ocupar el cargo de vicepresidente de Ecuador. Entonces se genera todo eso y la gente dijo, bueno, el presidente Noboa fue capaz de irse contra la comunidad internacional por defender lo que él creía. Y algunos alertamos desde el punto de vista institucional, insistimos, eso no implica que a usted le guste o no le guste Correa, le guste o no le guste Noboa, le parezca bueno o no el papá de Noboa que aspiró a la presidencia de Ecuador 5 veces. No, es un tema de Estado, pero parece que ahora sí la gente dice basta porque le están tocando el bolsillo. Creo que ya que hablamos de Ecuador, podemos escuchar a Julio Jaramillo que canta Ódiame. Bueno, parece que ese sentimiento de odio lo están expresando muchos en las calles. Ya venimos aquí a lo que pasa en el mundo por NTO Radio Podcast con las conclusiones de nuestro programa de la tarde de hoy. Bueno, hay una frase de esa canción de Julio Jaramillo que es lapidaria. En el fondo de la fosa llevaremos la misma vestimenta, la misma forma de estar. Entonces hay varias cosas. Primero, eso podrían decirle los expresidentes ecuatorianos a Noboa. En el fondo eres más de lo mismo. Un poco lo que hablábamos con Milei. No hay diferencia. Dejaste de ser distinto. Bienvenido, usemos la expresión argentina, bienvenido a la casta, como podrían decirle los detractores a Javier Milei. Aquí le dirán bienvenido. Y la otra es que podría terminar entonces Noboa en el fondo, en el fin político, en la sepultura política, donde terminó Lasso, que no pudo concluir su mandato, donde terminó Lenín Moreno, donde terminó, o donde ha terminado buena parte de la clase política ecuatoriana olvidada. El caso, por ejemplo, de Yamil Maguad, tantas expectativas creadas, asomadas, constituidas. El caso de Rodrigo Borja, que sí logra terminar su mandato, pero después desdibujado completamente desde el espectro político y a nivel de partidos, en intentos incluso de la izquierda democrática de regresar candidatos que en su momento, Herbas o Herbaz, que quedaron bien parados y después sacan votaciones residuales. Eso termina ocurriendo. Y donde termina también Correa, porque Correa, aunque vive fuera y aunque diga que no quiere volver, evidentemente quiere estar. Y Luisa González, no haber evidenciado que ella no era la persona que iba a hacer lo que Correa le dijese. Al contrario, ella decía, yo soy la candidata de Correa y el presidente sabe que yo haré lo que él proponga. Ahí están los resultados. Pero el drama ecuatoriano, sirve esto de conclusión, es que en Ecuador no se está votando por ideas, se está votando para evitar que el otro llegue y el otro pueda ganar. Y Noboa es producto de evitar que el correísmo llegue al poder. Vamos a ver qué ocurre con esto. Decíamos incluso mientras sonaba Julio Jaramillo, decimos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, que en caso de salir Noboa, nadie puede tomar la paternidad de la salida. ¿Es un triunfo de Correa, un triunfo de Lasso? No. Es un triunfo, lamentablemente, de una forma inadecuada de hacer las cosas y de no tender los puentes necesarios para avanzar. Bueno, el resto de los temas hoy los enfocamos en la realidad europea, el inconveniente que se presenta en España producto de la forma en que se viene leyendo la realidad. También otro problema que estalla con los sucesos de la vuelta a España el domingo, donde no se puede dar la última etapa, no hay premiación, producto de los disturbios que se dieron y la reacción explosiva de un Pedro Sánchez justificando y de una Isabel Díaz Ayuso diciendo que el gobierno era cómplice de la situación de terrorismo que se estaba asomando. Entonces, maneras de ver la realidad en blanco y negro donde pagan los inocentes que quieren que haya gestión y haya buena disposición al avance. El otro tema es un poco el mismo escenario de Noboa, lo vimos con Macron, que ha manejado la realidad francesa de una forma personalista, sin cálculos políticos, sin
hilar fino para construir los puentes necesarios en aras de un gran entendimiento. Y sí ha conseguido algo Macron, que se paren frente a él todos los actores de la clase política, independientemente de la visión ideológica que puedan llevar, y pidan y exijan su salida del poder. O sea, logró Macron, si se hubiese propuesto, a lo mejor no lo consigue, pero con su manera de actuar consiguió que la gente de Le Pen, a quien los medios llaman de ser actores de la extrema derecha, y la gente de Mélenchon, a quien ya hablan de ser actores de la extrema izquierda, coincidan en algo. Los polos se tocan y coinciden en que la crisis francesa es culpa de Macron y Macron tiene que salir del poder. Y finalmente el otro tema, lo tratamos en el tercer bloque, fue la gira de Donald Trump. En este caso, un Trump que parece salvar un poco la imagen negativa de los temas que hemos tratado hoy, porque dio una visita de Estado. Se comportó, en este caso, como un jefe de Estado, más allá de lo protocolar, discutiendo en el fondo posiciones concretas, construcción de alianzas y visiones sobre algunos aspectos. Su preocupación por el tema ruso, su intento y su exigencia por un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y su discrepancia con la posición manifestada por el primer ministro Steinmeier, el líder laborista, de un reconocimiento a Palestina, un reconocimiento a un Estado palestino. Dijo que no le había gustado, pero que era una posición sobre la cual podía conversarse. Bueno, hacemos publicidad, recordamos que hemos llegado a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Visiten la página web, síganos a través de las redes sociales, vean esa gama, esa oferta formativa de acompañamiento que tenemos para ustedes, donde les damos las herramientas con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado y además con el aval del CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Cuando usted termine los cursos, contará con un certificado avalado por la Universidad Central de Venezuela a través del CEP de Fases, y tendrá también las herramientas necesarias para conocer lo que pasa en el mundo y sacar el mejor provecho a la tarea que usted haga allí. Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos. Tienen tarea. Acuérdense, seguir la página web de la radio, suscribirse al Instagram de @MDORadio.net, sumarse también al Instagram nuestro canal Telegram, el canal YouTube, @Luis Daniel Álvarez de Radio, y estar atentos a la programación que para ustedes tiene MDO Radio Podcast. Bueno, nos vamos entonces por la tarde de hoy, recordando que en la dirección de la emisora y en los controles está Miguel de Oliveira, y quien habló para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Feliz tarde, feliz fin de semana y Dios mediante hasta el próximo martes aquí en Lo que pasa en el mundo por MDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos.